ciclo de formación política Eva Perón. Es un espacio que hemos pensado con las compañeras, un espacio para revivenciar y para reivindicar a Eva, invocando su imagen y todo lo que implica Eva Perón para el peronismo, con toda la mística que le ha infundido al movimiento. Bueno, es un espacio que está pensado para que podamos experimentar como militantes del movimiento peronista una experiencia política virtual, porque bueno, hoy actualmente con este tema de la pandemia nos obliga necesariamente a utilizar estos medios, ¿sí? Esperando que en algún momento nos podamos encontrar personalmente. Y vamos a tratar a lo largo de las distintas charlas que se van a dar, que van a ser temas muy amplios. Ahora puntualmente vamos a ver el peronismo feminista en Córdoba durante estos encuentros del mes de noviembre a las 18 horas. Pero la idea es seguir el año que viene con este ciclo de formación política y ir abarcando distintos temas. Para esto queremos que sepan que quienes están presentes hoy en la reunión pueden proponer distintos temas que les resulten interesantes, que serán abordados en las charlas que pensemos ya para el año que viene. Eso por un lado. Por otro lado, entendemos que es importante destacar el rol que el feminismo hoy está ocupando dentro del peronismo, porque tensiona el status quo que caracteriza al movimiento peronista, digamos, en el sentido de que las formas de las lógicas en las que se construye por ahí el peronismo es tensionado por la horizontalidad del feminismo, ¿sí? Entonces, el Comando Evita está pensado justamente desde esta horizontalidad para ir rompiendo y tensionando estas estructuras que venimos arrastrando de años, ¿no? Hoy tenemos el honor de presentar a María Inés Spinetta, va a estar con nosotras disertando. Ella es oriunda de San Carlos de Bariloche, actualmente está viviendo en Río Cuarto. Tiene un amplio currículo y una amplia trayectoria en la temática del peronismo feminista y del peronismo en general. Es licenciada en Historia y en Ciencias Políticas. Ambas titulaciones han sido obtenidas en la Universidad de Río Cuarto. Además cuenta con un posgrado en Ciencias Políticas y actualmente se encuentra estudiando la especialización en docencia en Educación Superior. Cuenta con una amplia trayectoria académica, siendo algunos de los cursos que dan cuenta de ello los siguientes: teoría política clásica, abordajes epistemológicos y metodológicos de las ciencias políticas, teoría política contemporánea, transformaciones políticas de América Latina, Estado, democracia y ciudadanía, entre muchos otros. Además de esta amplia trayectoria académica, también ha llevado a cabo un largo camino en la enseñanza en la Universidad Nacional de Ciencias Humanas de Río Cuarto, desempeñando algunos roles como coordinadora de las carreras del profesorado de licenciatura en Historia, integrante del equipo para las jornadas de puertas abiertas, JUPAS, del Departamento de Historia, también de la Facultad de Ciencias Humanas de Río Cuarto, ayudante segunda en la Cátedra de Metodología y Técnica de la Investigación Histórica, ad honorem, profesora adscripta en cátedra, en la cátedra Seminario de Historiografía, ayudante de primera en el régimen de dedicación semi-exclusiva interina en la cátedra de Metodología y Técnicas de la Investigación Histórica. Una amplia trayectoria la avala para que hoy nos esté hablando de peronismo feminista, así que bueno, agradecemos su presencia. También ha realizado diversas publicaciones de interesante contenido teórico, como por ejemplo el libro de Intersecciones y disputas en torno a las escrituras de la historia y la memoria, publicadas en el 2018. Es autora del capítulo La reorganización del Partido Peronista Femenino en Río Cuarto, prácticas de ciudadanía e identidad femeninas en el espacio local, que abarca del 49 al 51. Entre otras publicaciones, todas muy interesantes. Tengo entendidas que muchas están disponibles de manera virtual, así que si los googlean, quizás puedan acceder al material y leerlo si es de su interés. Y dentro de sus trabajos de investigación se destaca la beca interna de posgrado tipo 1, otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, teniendo como eje principal la participación política femenina, prácticas, representaciones e identidades en el radicalismo y en el peronismo, de Córdoba de 1945 a 1955. Así que bueno, luego de esta presentación, Marina, te cedemos la palabra. Cualquier duda que vaya surgiendo a lo largo de la charla, les invito a que la coloquen en el chat para que podamos ir luego al final de la charla
evacuando las dudas que estén a nuestro alcance o al de Marina. Así que sin más, Marina, si estás por ahí. Sí, estoy. Estoy. Bueno, en primer lugar, gracias por una presentación tan generosa, que quiero que me confirmen que me están escuchando bien. Sí. Porque lo que tiene estas presentaciones virtuales es que a veces terminan sintiéndose muy monológicas, entonces es como que esto de la interacción, del diálogo se pierde. Pero bueno, en segundo lugar agradecer a Delia y a las compañeras del Comando Evita por la invitación también muy generosa a participar del ciclo de formación política. Todo eso que mencionó hace un rato Ailín tiene que ver con lo que es mi formación académica y fundamentalmente mi trabajo de investigación que terminó siendo mi tesis de doctorado, que tiene que ver con las militancias femeninas en el radicalismo y en el peronismo, en lo que conocemos como el primer peronismo. Lo que yo quería compartir en esta hora con ustedes tiene que ver con una parte de esa investigación, que específicamente es la vinculada a las mujeres en el peronismo, sobre todo para pensar esto, ¿no? Que ciudadanía, política y derechos tienen historia, que nunca hay que darlos por sentado, que siempre responden a luchas sociales, a luchas de colectivos, y pensar esta idea de la participación femenina en el peronismo, que como decía la presentadora hace un ratito, cruza y rompe ciertas estructuras patriarcales que tiene el peronismo, ¿no? Pensar el peronismo desde otro lado también. Un peronismo que nace, por cierto, unido a estas tensiones, estas disrupciones que provoca el movimiento femenino dentro del mismo, y fundamentalmente la figura de Eva Perón en el movimiento, ¿no? Siempre también teniendo en cuenta esto, ¿no? La corta trayectoria, corta porque cubre el periodo de 6 años que implica el desempeño público de Eva Perón en la historia argentina, y cómo a pesar de ese breve tiempo, de esa breve temporalidad, ha dejado una huella que hasta el día de hoy permanece profundamente en lo que es la política, no solo la política de las mujeres, sino la política y lo político, nuestras ideas de ciudadanía, y cómo permanentemente se está reactualizando. ¿Bien? O sea, volvemos a pensar a Evita después de 70 años. Es una ausencia siempre presente, Evita, ¿no? Desde el año 52 está ahí siempre, interpelándonos desde un lugar particular. Y cómo esa Evita es permanentemente reconfigurada, lo fue en los 50, en el momento posterior a su muerte, lo fue en los 60, 70, lo fue también en los 80 y en los 90, y lo es hoy. Tener en cuenta todas estas claves, ¿no? Para intentar desentrañar esto de la historia del peronismo y las mujeres. En fin, elegí titular esta disertación, que como digo, mi formación es académica, entonces esto de disertar es como que suena muy importante. Prefiero pensarlo como una conversación, porque a veces esto de pasar del lenguaje puramente académico a tener una conversación entre iguales es más difícil, ¿no? Porque implica adaptar el lenguaje para hacerlo comunicable. Elegí titular esta presentación como Las cordobesas y sus derechos, la política en la calle, pensando a la calle como ese gran escenario donde se resignifica la política, lo político y lo femenino en los años 40 y los 50. ¿Por qué pensarlo así? Porque es un momento donde cambia la política y cambian las mujeres, ¿no? Claramente. Pensando a las mujeres como un gran colectivo donde podemos encontrar singularidades y diferencias también. Pensando, y esto posiblemente lo vieron en la disertación de la semana pasada, en estas construcciones de género que incidían en el entendimiento de lo político y en los roles de las mujeres y de los varones en la sociedad, ¿no? Pensando que la política y la calle eran considerados territorios masculinos, como el poder político era un territorio masculino, como a la vez que se feminiza la calle y la política, se politiza el hogar,
el hogar la familia, que eran entendidos como el territorio de la mujer, de lo femenino. En este cambio de feminización de la calle, de politización del hogar, cambian las mujeres, ¿no? Porque las mujeres están en un juego de fuerzas donde se tensionan diferentes imperativos, ¿no? Los mandatos sociales, los mandatos políticos y las nuevas demandas en clave de ciudadanía, que son habilitadas normativamente por la Ley de Sufragio Femenino en el 47, por las elecciones del 51 y por la movilización que implica de manera singular la movilización femenina dentro del peronismo, que va a cristalizar en una estructura partidaria absolutamente única y singular en la historia argentina y en la historia universal, podríamos decir, que es el Partido Peronista Femenino. Este cambio de las mujeres tiene que ver con que hay un modelo a seguir, que es el de Eva Perón. Y también pensando que tenemos que historizar a Eva, ¿no? Cómo ella también se construye como referente político en esos años que van del 46 al 52, ¿no? Y como dije, cómo esa construcción de cierta figura, de cierto liderazgo político, traspasa las décadas posteriores a su muerte y llega hasta la actualidad. No ha sido un accidente que el resto de los liderazgos femeninos que continuaron dentro del peronismo y fuera también del peronismo en otros espacios políticos, siempre tuvieran como referente de comparación a la figura de Eva, ¿bien? Es como el parámetro que marca un liderazgo femenino particular y una manera de entender y hacer la política, que es el de Eva Perón, el de Evita. Y bueno, y como también para pensar esto, ¿no? Estamos pensando en un proceso nacional, de la ciudadanía de mujeres, de la movilización femenina, de la construcción de un partido político para movilizarlas exclusivamente, pero que tiene capítulos locales y provinciales, que es el que precisamente yo traté de desentrañar en investigación de tesis, ¿no? ¿Qué pasaba en Córdoba la ciudad y en Córdoba la provincia, con las expresiones que podían darse en localidades del interior, de poblados más pequeños, donde las dinámicas políticas suelen, bueno, diferir de los grandes centros urbanos, ¿no? Como les decía, esta idea de pensar la calle y la política y las mujeres en ella tiene que ver con esto, ¿no? Aproximarnos a los procesos de movilización femenina tal como se dieron entre el 45 y el 55, en el peronismo de Córdoba y exclusivamente en el ámbito partidario. ¿Por qué razón? Porque también se puede hacer política por fuera de los ámbitos partidarios. Pero lo que da singularidad a esta época es que la participación política es resignificada y legitimada por la sanción normativa. Por eso hacemos hincapié que el contexto son los cambios institucionales y normativos que son habilitados a partir de la sanción de la Ley de Derechos Políticos Femeninos del 47. No es lo mismo la política para las mujeres con ciudadanía que sin ciudadanía. ¿Hubo participación política antes de la sanción de los derechos políticos femeninos? Sí, pero las expresiones dentro de los partidos o por fuera de ellos están muy limitadas. Y de hecho, a nivel parlamentario, por ejemplo, siempre están mediadas por las voces masculinas, que eran los únicos que podían acceder a los cargos electorales o los cargos legislativos. Pensar que estos cambios normativos y jurídicos están acompañados o están en un clima de época donde hay transformaciones de los aspectos culturales y simbólicos, ¿no? Esto que ya les mencioné, que tiene que ver con ese rol que se espera para las mujeres en la sociedad, como también hay un rol complementario que se espera para los varones, ese rol que se espera para las mujeres como guardianas del hogar, como madres de familias, a partir de una idea de ejemplaridad también, ¿no? Y cómo la ciudadanía femenina y la figura de Eva Perón interpela esas dimensiones de lo femenino, ¿no? Sin dejar de pensar lo femenino, pero nuevas claves. Hay una idea de mujer que es resignificada a la luz de la práctica política. Pensando esto que ya les dije,
que la calle y la política eran un escenario monopolizado por los varones, que el ingreso de las mujeres o el acceso a lo público siempre era sospechoso, o con manifestaciones estrictamente habilitadas como las religiosas, ¿no? Tal vez en lugar de permitido o de permiso para las mujeres en ese momento, hasta los 40, ¿no? El momento en que podían acceder a la calle eran las procesiones religiosas o los rituales vinculados a la muerte, las festividades religiosas en general. En estos momentos la calle empieza a feminizarse y de otra manera. Y en el caso del peronismo es como muy fuerte, porque la calle es ocupada simbólica y concretamente. Las mujeres van a masivamente lanzarse a la calle, tensionando estas barreras que mencionaba entre la calle y la casa. La calle es feminizada por la acción política de las mujeres, y el hogar, la casa, es politizado. Es como que estas barreras empiezan a hacerse difusas. En este marco, el rol de lo femenino es transformado. Y hay un modelo de mujer a seguir, que es precisamente el que se hace cuerpo en Eva Perón. En mi tesis, yo de algún modo hice un recorrido también sobre cómo impactaba esto en la constitución identitaria de las nuevas ciudadanas, ¿no? Como mujeres peronistas. Porque ya no se trata solamente de una identidad femenina, que puede tener también una identidad nacional o una identidad regional, sino una identidad política, con claves políticas en concreto, con interpelaciones políticas, con lenguaje político que excede lo normativo y tiene que ver con la acción, el ejercicio, porque digamos, los derechos no se concretizan solamente en la sanción institucional, en el cuerpo de la ley, sino que se tienen que ejercer activamente. Y yo creo que lo singular del peronismo en estos momentos, y por eso es disruptivo, es que esa concreción, ese ejercicio se hace masivo, se hace visible. Uno revisa las fuentes de la época, los diarios sobre todo, los archivos fotográficos, y es permanente la presencia de las mujeres en las esquinas, en los actos, casa por casa, acompañando en momentos concretos, por ejemplo, en la época de las elecciones o en el momento del empadronamiento femenino, pero es como que la presencia de la mujer peronista se hace cotidiana en las calles de Córdoba, y no solo en las calles de Córdoba, la ciudad capital, sino que a menor escala en las ciudades y pueblos del interior, esa presencia también va a ser permanente y va a estar ahí. En el caso de la movilización de las mujeres peronistas, bueno, hay varios momentos en esos 10 años, ¿no? Que posiblemente también lo han visto la semana pasada, un primer esbozo. Tal vez un primer momento donde hay una movilización femenina más espontánea, tal vez hasta algún liderazgo masculino de tipo local. Ustedes recordarán que el peronismo cordobés nace de la unión de dos fuerzas que van a terminar siendo antagónicas, que es el Partido Laborista y la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Muchas de las mujeres que habían tenido una militancia previa en el radicalismo o en la Junta Feminista en el 45 van a pasar a formar parte de este naciente movimiento peronista. Y eso también creo que hay que destacarlo, ¿no? Que desde fines del 45 y principios del 46, o sea, cuando nace el peronismo nace con mujeres, y con mujeres decididas a ocupar espacios, a reivindicar derechos, apoyando la figura de Perón, más allá que todavía la figura de Eva todavía no había emergido, ¿no? Estoy pensando en principio del 46, cuando recién son las elecciones. Esta es una primera etapa, ¿no? Lo que se llama de centros cívicos femeninos, ateneos, asociaciones varias, centros femeninos de mujeres que se autodenominan peronistas y que tienen como una localización territorial, se forman en los distintos barrios de Córdoba, en los distintos barrios de las ciudades del interior, que tienen esta adscripción territorial que luego se mantiene con la estructura del PPF, ¿no? Después yo creo que hay una segunda etapa, que es alrededor del año 48, donde se ensaya una primera formación del Partido Peronista Femenino en Córdoba,
en manos de la que era la esposa del gobernador San Martín. Hay que recordar que esta idea de un partido peronista femenino surge inmediatamente después de la sanción de la Ley de Derechos Femeninos. En el 47 ya es una idea, pero va a tardar 2 años en concretarse y en hacerse realidad. Y en el término de esos años hay como unos ensayos o momentos de prueba, digamos, a nivel provincial, en San Juan, en Córdoba, los casos que están estudiados que tienen que ver con una gestión que hacen las primeras damas provinciales. Hay un primer PPF, que es el que va de mitad del 48 al 49, de la mano de Leonor Leiva Castro de San Martín, que lo que hace es unir a todos esos centros cívicos femeninos desperdigados, que respondían a diferentes liderazgos, donde había presencia masculina. Hay una suerte de centralización y disciplinamiento de esos centros, que es un poco en paralelo. Voy a cerrar mi ventana porque está sonando una alarma. Perdón. Es lo que les decía, esta centralización de los centros femeninos es en paralelo a lo que ocurre también en el partido masculino, en la rama masculina del peronismo, con la figura de los interventores. Tenemos este primero PPF, que va de mediados del 48 al 49, y después en el 49, sí, a partir de la Asamblea de Mujeres Peronistas, se crea oficialmente el Partido Peronista Femenino a nivel nacional, y se van a nombrar delegadas censistas, una por cada provincia o territorio nacional y una por la ciudad de Buenos Aires, para que organicen o reorganicen el movimiento femenino ya con el liderazgo concreto, fuerte y consolidado de Eva Perón. Yo tengo acá unas imágenes, no sé si las puedo compartir, compartir de pantalla. Bueno, en todo caso después las puedo pasar. Pero bueno, estas imágenes que las saqué de fuentes periodísticas, tienen que ver con estas figuras, porque una de las cosas que yo quise hacer cuando hacía mi investigación era visibilizar a las mujeres, ¿no? Porque es como que esta parte de la historia se ha perdido y toda esta acción política de las mujeres se ha perdido. Se ha perdido no solo en la historia nuestra, sino la misma historia de sus familias. A mí me pasó al intentar contactar, por ejemplo, a la familia de Leonor Leiva Castro de San Martín, o de otras dirigentes del peronismo e incluso del radicalismo, que las trayectorias políticas es como que están totalmente olvidadas para sus familias. Como que había quedado acotada en ese momento y eso es como que había sido perdido en la herencia familiar, ¿no? Entonces mi intención era rescatar a estas mujeres, traerlas al presente, destacar el trabajo que habían hecho, rescatar sus nombres, tratar de rastrearlas, algo que es muy difícil, porque sabemos que las mujeres somos grandes invisibilizadas de la historia, ¿no? Pero bueno, solamente encontrar los nombres era como una punta del ovillo para seguir investigando, y les digo que la tarea todavía está re inconclusa, hay un montón por trabajar, pero bueno, una de las cosas que quise hacer es esto, rescatarlas en sus imágenes, en sus acciones, en sus nombres, tratar de descubrir quiénes eran. Por eso, bueno, encontrar a esta personaje, entre comillas, como la primera dama, situarla en su acción política, contextualizarla, me pareció importante. Lo mismo cuando se reorganiza el PPF en la gestión de sus 3 delegadas censistas, las 3 delegadas censistas que fueron nombradas para Córdoba. Y bueno, el comando Evita, por lo que he visto, ha estado trabajando bastante en esto, también de recuperar y visibilizar al movimiento femenino peronista, y sé que han hecho podcasts y distintos contenidos documentales que dan cuenta de esto, ¿no? Pero bueno, pensar también en estos 3 nombres: Elsa Irma Chamorro Lamán, la primera delegada censista; María Rosa Calviño de Gómez, que es la delegada en el momento de que son las elecciones del 51, y Elena Olivo de Nicosia, que va a ser la última delegada desde el 52 al 55, digamos, cuando es derrocado el gobierno, pensando en la inmensa tarea que tienen estas mujeres, que entendidas desde todos los ángulos son pioneras en lo que están haciendo. Esto también creo que allí radica parte de la fuerza del movimiento peronista femenino, ¿no? Esta idea de que están explorando territorios que son completamente nuevos,
con claves de política y de ciudadanía que también son nuevas, novedosas, pero así todo un trabajo, ¿no? Y trabajo en todo el sentido de la palabra, porque cuando uno recorre las fuentes periodísticas, podés apreciar cómo es la tarea cotidiana y 24 horas al día de estas delegadas, de las subdelegadas que son nombradas por ellas, recorriendo toda la provincia, llegando hasta los puntos más recónditos de Córdoba, así como en Córdoba, en cada provincia y punto del país. Esta tarea que es como a gran escala, ¿no? Y que es una tarea, como les digo, territorios inexplorados, tanto geográficos como simbólicos, donde hay que legitimar y relegitimar permanentemente el lugar que tienen las mujeres en la política y dentro del movimiento peronista, porque más allá de la fuerza que tiene la figura de Eva Perón como complemento al liderazgo carismático de Juan Domingo Perón, las mujeres como que siempre tenemos que estar dando explicaciones, ¿no? Hasta el día de hoy. No es solo en el 45, es ahora también, ¿no? ¿Por qué hacemos política? ¿Por qué dejamos la casa y desatendemos a los hijos para estar en la política, en el parlamento, en los barrios o donde sea? Esta tensión entre público y privado y femenino y masculino no es que fue resuelto en los años 50, para nada. Permanentemente hay que estar dando cuenta de la capacidad que se tiene, sin ese respaldo y sin ese aliento de los varones que muchas veces está ahí, también como dando una manta de legitimidad, pero que en el caso del peronismo siempre han sido muy claras las directivas en relación a esta separación, ¿no? El peronismo como una unidad, pero con sus tres fuerzas articuladas pero individualizadas, ¿no? Los trabajadores, los varones, las mujeres. Por lo menos en este primer armado del peronismo, los 40 y los 50. Sabemos que esa articulación, esa división en tres partes, como que después de la historia del peronismo tiende a difuminarse, pero bueno, esta idea de las tres ramas del peronismo sigue vigente, ¿no? Volvemos a nosotras, a las mujeres. Hay como hitos en esta historia del peronismo y las mujeres. Hitos que son a nivel nacional, pero que tienen sus expresiones provinciales y locales. Digamos, en este lapso que va del 45, del 46 al 55, ¿no? Estos hitos que tienen que ver, ya lo mencioné, con la sanción de la Ley de Derechos Políticos Femeninos, el empadronamiento de las mujeres y todo lo que implicó empadronar y hacer materializar la ciudadanía para que las mujeres efectivamente pudieran votar y ser votadas, un proceso también que fue muy arduo y dificultoso y que tuvo entre las mujeres peronistas aliadas en esa tarea burocrática. Después tenemos la fundación y segunda fundación del PPF en Córdoba, la primera con la primera dama, Leonor Leiva Castro de San Martín, la segunda de la mano de las delegadas censistas. Tenemos el año 52 también con un momento clave en lo que es la movilización femenina peronista, con la muerte de Eva Perón, y cómo las mujeres peronistas quedan en una situación de orfandad, no solo afectiva, sino a nivel de lo organizativo, y la manera en que se va a entender el funcionamiento del PPF sin su figura referente, precisamente, ¿no? Antes de eso, y se me pasó, las elecciones del 51, donde creo que en ese hito, que bueno, justamente ayer se cumplió el aniversario, ¿no? 11 de noviembre, cómo las elecciones terminan de materializar y concretizar esa sanción del 47, el proceso de empadronamiento, y la movilización de las mujeres peronistas. Porque sabemos que el apoyo de las mujeres al peronismo en esa primera elección en la que votaron es masivo. Es masivo en todos los distritos electorales, a nivel provincial y nacional, y bueno, y no es un dato menor, que en el caso de Córdoba, si bien el voto peronista femenino es mayoritario, si comparamos con el resto de las provincias, es el menor porcentaje. Digamos, es una provincia que para ese momento tenía una tradición radical bastante consolidada, había un movimiento femenino radical que era bastante fuerte, entonces es como que el éxito del voto femenino peronista en Córdoba puede ser relativizado.
Es mayoritario porque es del 52%, pero de entre todos de las estadísticas, digamos, que nos dicen cuál es el porcentaje de voto femenino a nivel nacional y provincial, es el menor. Comparando en casos, por ejemplo, con Santiago del Estero o las provincias del norte, o incluso los territorios nacionales, que supera el 75%, el 78%, ¿bien? Pero bueno, ese es un dato a tener en cuenta en lo que es la configuración también política de la provincia, ¿no? A largo plazo, pensándola en toda la centuria y hasta la actualidad, ¿no? También para marcar esas mismas contradicciones que hacen a la identidad política cordobesa, más allá de las mujeres. Después creo que hay otro momento importante que, como yo digo, tiene que ver con la reconfiguración del movimiento y cómo empiezan a pensarse las mujeres después de la muerte de Perón, porque el PPF sigue. Cambia los liderazgos, hay tensiones internas y reconfiguración, pero su historia la podemos rastrear hasta el golpe del 55, como partido específicamente, ¿no? Tenemos las elecciones del 54, que son las segundas elecciones donde votamos las mujeres, y ahí tenemos una gran novedad que me parece que hace a la historia también de la provincia de Córdoba, que es la elección de las primeras mujeres, que son mujeres peronistas, que van a llegar a la legislatura provincial. En el año 51 había habido una representante del peronismo femenino que había obtenido un cargo electivo, que había sido la senadora Rosales, que había sido electa senadora nacional por el distrito Córdoba en el 51. No hay candidaturas ni a nivel municipal ni a nivel provincial en el 51, candidaturas de mujeres, ¿no? En Córdoba, en otras provincias sí las hubo. Pero en el 55 sí, en el 54 sí, tenemos esa novedad, que hay varias candidatas mujeres, tanto para la legislatura provincial como para cargos a nivel nacional, y esas mujeres van a ganar. Es una historia muy breve también, esta historia de las mujeres en la legislatura de Córdoba, las primeras mujeres, porque en realidad las elecciones son en el 54, pero ellas pueden tomar posesión de sus cargos en el 55, en mayo del 55, y ustedes piensen que, bueno, es un año de fuerte crisis política y que pocos meses después el golpe militar que derroca al gobierno. Entonces es una historia muy breve, pero creo, como que les decía hace un rato, una historia que merece ser recuperada y rescatada, y que los nombres de estas mujeres tenemos que traerlos a colación. Yo los tengo aquí, se los voy a compartir. En ese momento son electas legisladoras provinciales Ana Barovero de López por el departamento Colón, Delia Lozada por el departamento Eva Perón, que es el departamento Pocho, Felicita Gloria Balcarce por General Roca, María Cristina Jiménez de Medina, General San Martín, Lucía Burgos de Fieschi, Juárez Selman, Teresa Laura Volati de Nancy Estremere, Marco Juárez, y además Soledad San Román Falotico, María del Carmen Mola y Celia Alieve Di Goletti, diputadas nacionales. ¿Por qué traigo estos nombres? Como les decía, porque hay que visibilizar las mujeres, hay que traerlas al presente, y porque queda un montón para investigar sobre ellas. El rastreo de las trayectorias biográficas es muy complicado en el caso de las mujeres. Como les digo, las referencias documentales suelen ser parcas, y en la memoria familiar se ha perdido. Entonces es toda una tarea hasta detectivesca, rastrear, bueno, la acción política de estas mujeres, de dónde salieron, cuáles eran sus antecedentes previos, por qué terminaron el peronismo. Hay una continuidad entre estas primeras experiencias en el 40 y 50 y los años posteriores, cómo vivieron estas mujeres y todas las otras, las que no tienen nombre, la caída del gobierno y la resistencia peronista. Digamos, una historia que podemos rastrear hasta hoy, pero me parece, a todas las contradicciones que encierra la historia política argentina y la historia del peronismo también. Como les decía, traigo a colación todos estos nombres, el de las delegadas, el de la primera dama, el de estas primeras legisladoras, por esto, ¿no? Es como que queda una gran tarea, un gran trabajo por delante para ponerle cara a estas mujeres, definir sus trayectorias vitales y políticas, rastrear las descripciones regionales, profesionales, sus historias de vida. Y bueno, creo que esto ayudaría para
repintar el mapa del peronismo femenino, no solo cordobés, sino a nivel nacional. Porque lo que es interesante también, creo que de la experiencia de estas primeras mujeres peronistas en los 40 y los 50, no solo estas que les nombré, sino esas que podemos llamar segundas y terceras líneas, o incluso las mujeres como colectivo que apoyaron al peronismo, es pensar esto, ¿no? Pensarlas en sus singularidades, pero pensarlas dentro del marco de un movimiento que tiene definiciones propias y fuertes. Pensar cómo se vivió esta idea de ciudadanía en los 40 y 50. La sensación que yo tuve cuando investigaba es como que hubo una efervescencia por salir a la calle, ¿no? En la recién hablaban del aborto hace un rato. Y bueno, la discusión sobre los derechos de la mujer, bueno, tuvo bastante que ver con esto porque hace a cuestiones de la familia y la moral sexual, ¿no? Y muchos de los que estaban en contra de la posibilidad de los derechos políticos femeninos se amparaban en estas cuestiones, ¿no? Que las mujeres querían quedarse tranquilas en su casa, que las mujeres iban a ser pervertidas por la acción política, que la política era un lugar sucio y la casa era un lugar limpio y se iba a contaminar por este ejercicio ciudadano. Pero en realidad no hubo nada de eso, porque en realidad había como una necesidad de esto, de ejercer derechos, de hacerse oír, de ponerle voz a los reclamos femeninos. Y creo que en ese sentido también es importante la figura de Eva Perón, ¿no? Porque le puso voz al colectivo de mujeres y feminizó la idea de ciudadanía, ¿bien? Yo creo que pensar la ciudadanía en general y la ciudadanía política, ¿no? La ciudadanía política en general y la ciudadanía política femenina es inescindible de lo que fue la voz de Eva Perón y el accionar de Eva Perón. Porque para los que están a favor o los que están en contra, es de la que definió un montón de claves de interpretación del hacer político femenino. Bien. Esperen que voy a revisar mi machete porque no quería irme por las ramas en esta disertación, en este diálogo. Seguí pensando en esto, ¿no? Cómo la historia del peronismo femenino en Córdoba y a nivel nacional, en estos 10 años, en esta década del 45 al 55, va consolidándose con el creciente peso que tiene la identificación de las mujeres enroladas en el peronismo con Eva Perón. También ahí tenemos como una articulación que es inseparable. Las mujeres peronistas y Eva Perón, que también es muy singular y no se da y no se replica en otros espacios políticos. Si estamos pensando en partidos políticos en Argentina o de América Latina o del mundo en general. Es como que hay una singularidad y específica, que es en general también rescatada cuando se hacen estudios a nivel internacional sobre las mujeres y la política, ¿no? Ese lazo entre las mujeres peronistas y Eva Perón, que después de 7 décadas es como que sigue inalterable. Más allá de que ha habido a lo largo de estos últimos años otras referentes, y estoy pensando en Cristina obviamente, que también dejan su huella y su marca, ¿no? En la militancia femenina peronista, en la manera de entender la política y lo femenino, en la manera de tensionar esos dos polos, ¿no? Lo masculino, lo femenino, lo público y lo privado, bueno, con el rasgo adicional que tiene Cristina, que ella fue presidenta efectivamente, frente a la candidatura que en su momento se quiso hacer de Eva Perón a la vicepresidencia y que creo que por una cuestión epocal y aparte por la salud de Eva no fue posible, ¿no? Esto que termina en el renunciamiento, ¿no? Que bueno, ahí tenemos otra huella identitaria en clave de ciudadanía que tiene que ver con la militancia femenina del peronismo, ¿no? Esta idea del renunciamiento, ¿no? Cómo por el bien mayor Eva declina su candidatura, ¿no? Y después esta cuestión también que tiene que ver como frente a un movimiento de mujeres que al principio se presentaba disperso, heterogéneo, diverso, lo que se hace el PPF alrededor de la figura de Eva es, bueno, acentuar mecanismos
de control e intervención del movimiento femenino peronista de Córdoba y de Argentina en general, que creo que termina redundando en beneficios y positivamente, no solo en términos electorales, según vemos en los resultados de las elecciones del 51, sino, como les decía, en esta cuestión de huellas identitarias que quedan en la manera en que las mujeres peronistas entienden el quehacer político, ¿no? Muchas de sus huellas están ahí, en esas primeras experiencias. Esas primeras experiencias que están marcadas por esta idea de lo nuevo, por avanzar sobre territorios ocupados por los varones, pero ese acceso al universo de lo masculino, pero en términos propios, ¿no? Si hay algo a lo que se oponía Eva Perón en su momento era esta idea de masculinizar la militancia femenina, caer en los vicios que había caído la militancia femenina. Por eso también esta idea de separación entre las dos ramas y entre los dos partidos, el PPF y el partido masculino, mantenerlos separados. También por esta concepción que había de que la política en manos masculinas siempre era más desordenada, más egoísta, que tenía vicios, que había cometido errores. Digo, ahí Eva tiene la prueba de la evidencia, solamente tiene que mirar hacia atrás y ver lo que ha sido la política democrática en Argentina con la actuación de los políticos y sus líderes desde 1912, ¿no? No tiene que inventar nada, Eva. Las pruebas están allí. La militancia masculina no era un modelo a seguir para Eva, de ninguna manera. Y también por eso quiero insistir en esto, ¿no? El carácter absolutamente novedoso que tiene la militancia del peronismo femenino, porque no hay en ese momento otros modelos a nivel nacional, internacional, americano. Es todo un territorio nuevo con prácticas nuevas y yo creo que haciendo una evaluación primera, bueno, son prácticas novedosas pero exitosas, ¿no? Que hoy lo estemos discutiendo en el 2020, en el marco de la pandemia, creo que nos da cuenta de eso, ¿no? De esa continuidad que esa huella en ese momento ha dejado para la historia política argentina, o para la historia política en general, y para la historia de las mujeres. Porque volvemos a nosotras, a los sujetos que en definitiva son protagonistas de esta historia, ¿no? No solo la historia de la tesis del doctorado, sino la historia que estamos trayendo acá a colación. Las mujeres como un sujeto colectivo que se empiezan a hacer oír. Hoy, pensaba esto hoy, ¿no? Antes de preparar la disertación, ¿no? Esta idea de que no hay que dar por sentado los derechos, que los derechos tienen una historicidad y que hay que ejercitarlos y actualizarlos permanentemente porque los que amenazan los derechos siempre están ahí agazapados, ¿no? Entonces creo que ahí está también lo interesante de revisar la historia del movimiento femenino peronista en estos años, porque es la historia de los comienzos, no es la historia de los orígenes, y cómo esos orígenes y comienzos terminan por condicionar el resto de los procesos históricos y sociales, ¿no? Acá tenemos un momento bisagra, que es el de la sanción de los derechos políticos, pero no es accidental que sea justamente en el 47, que sea justamente después de la Segunda Guerra Mundial, que sea bajo el gobierno de Perón, y que quede atado a la figura de Eva Perón. ¿Bien? Yo creo que ahí terminan de decantar en ese año 47, o en ese lapso 47-51 hasta las elecciones, como también procesos que terminan siendo capitalizados por el peronismo, pero creo que de buena manera. Porque no hay que dejar de recordar esto, el peronismo es el que termina tomando el riesgo político de duplicar el padrón electoral, y no es un dato menor. Si bien la ciudadanía no puede reducirse al mero hecho de ir a votar o de ser votados, creo que ahí hay un juego y un cálculo que otros partidos anteriormente no se animaron a tomar, no se animaron a correr ese riesgo. También uno podría profundizar sobre, bueno, qué era el peronismo naciente en esos años, cuáles eran sus debilidades, por qué Perón buscaba ampliar la base electoral. Pero bueno, uno puede hacer un montón de hipótesis contrafactas y decir, bueno, ¿qué hubiese pasado? Sí, pero en realidad lo que estamos viendo es lo que pasó. Que el peronismo es el partido gobernante y el que decide tomar el riesgo y hacerse cargo de masificar la política.
Por eso también, si pensamos en la actualidad, creo que esta discusión del aborto que había al comienzo también tiene que ver con eso, ¿no? Porque hay que capitalizar y pelear por esas reivindicaciones. Lo mismo que ocurrió con la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Y de alguna manera también con las discusiones que hubo en los 80 sobre el divorcio, ¿no? Son cuestiones que exceden lo que es meramente electoral, pero tienen que ver con estas configuraciones de sentido, cómo entendemos la sociedad, cómo entendemos a las mujeres, cómo nos entendemos, y esto, ¿no? El clave de derechos, ¿no? El derecho de ciudadanía que es habilitado en el 47 y que sabemos por la historia de nuestro país, después del 55, cómo por 17 años termina siendo un derecho caducado, porque está proscripto el peronismo, y todas esas mujeres que masivamente habían empezado a participar en política tienen que replegarse en el hogar, muchas no lo hacen, claro, está la resistencia peronista. Pero bueno, los derechos, como decía, nunca hay que darlos por sentados. Sí, como historiadora, y para cerrar esto, lo que quiero decir es, bueno, creo que la historia nos enseña esto, ¿no? Revisitar nuestro pasado nos ayuda a tener las claves para entender el presente. Y siempre miramos el pasado desde nuestro hoy. Entonces, ese juego entre pasado y presente me parece que enriquece estas discusiones actuales y también nuestras miradas sobre nuestras propias identidades y la comprensión sobre nuestra propia historia, porque creo, digo, lo que puede estar haciendo el Comando Evita hoy a nivel de lo pedagógico didáctico, con esto de, bueno, vamos a hacer formación política, vamos a divulgar quiénes fueron las delegadas, quiénes fueron las referentes de este peronismo original, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Esta idea de aprendizaje que brinda la historia, en definitiva. Y que la historia, bueno, permanentemente tenemos que estar reconstruyéndola porque si no queda oculta bajo los escombros del olvido, ¿no? Pero bueno, voy a cerrar acá mi exposición y nada, gracias y espero que haya sido comprensible y bueno, si quieren hacer un comentario, estoy a la espera. Muchas gracias. Bueno, Marina, muchas gracias, fuiste muy clara, muy amplia también la exposición, muy interesante. Hubo algunos comentarios en el chat que me gustaría recalcar. Bueno, no, una compañera comenta que no sabía que existían radicales feministas. Bueno, y creo que, no sé si querés aportar algo al respecto o si, bueno, entendemos por ahí que el feminismo atraviesa a cualquier movimiento político partidario. Sí, lo que hay en esos años, del 45 al 55, y yo me remito al 45 porque es como un momento de distensión política, es que hay una emergencia de las militancias femeninas. De hecho, en el 45 se conforma en Córdoba una organización política que tiene muy corta vida, que se llama Junta Feminista de Córdoba, que está conformada por mujeres de distintas adscripciones ideológicas, religiosas, profesionales, pero bueno, unidas frente a este rótulo de feministas. Como les digo, esta organización tiene muy corta vida, 3 o 4 meses, ahí a mediados del 45, pero lo interesante es que de esta primera experiencia de militancia femenina surgen después muchos colectivos de mujeres al interior tanto de lo que va a ser el naciente peronismo como del radicalismo, que tampoco es un movimiento homogéneo, sino que hay diferentes expresiones entre el radicalismo, y las mujeres de algún modo también se pliegan a esas divisiones del radicalismo, y bueno, las mujeres socialistas y comunistas que sí tienen en su seno una trayectoria femenina un poco más extensa y consolidada. En relación a la presencia de mujeres, tal vez la debilidad de las comunistas y las socialistas es que a nivel numérico suelen ser pocas. Pero también esa es una historia que hay que escribir, porque sobre socialismo y comunismo, sobre militancias femeninas en Córdoba, del comunismo y el socialismo, también es como que hay mucho territorio inexplorado ahí. Pero sí, lo que hay en esa época es una gran efervescencia de la militancia femenina. Y también hay un juego así entre femenino y feminista, que está también como en permanente tensión, porque no todos los que se dicen femeninos se autoascriben como feministas. Y el feminismo, como mencionaste, también atraviesa distintos partidos, estructuras sociales,
Hay un feminismo tal vez más de élite y un feminismo más popular u obrero. Tampoco es una identidad homogénea, sino que es heterogénea, totalmente. Claro. Un poco esto de la intersectorialidad de la que se habla hoy, ¿no? En el feminismo. Gracias por el aporte. Y tenemos otra compañera que te quiere preguntar si vos considerás importante poder incluir en los planes de estudio de nivel primario y secundario la historia de las mujeres en la política, porque sucede a veces que desde niñas soñamos ser o dedicarnos a otros quehaceres distintos a los de la militancia política, muchas veces por la falta de modelos a seguir. O de qué manera podemos recuperar su historia, sobre todo para poder reivindicarlas e incentivar a la mayor participación por parte de mujeres en la política. Bueno, obviamente que mi respuesta es afirmativa, sí, creo que hay que incluir. Hay todo un debate historiográfico si se debe incluir la historia de las mujeres, no solo en la política, sino en general, como un capítulo aparte y complementario de la historia que ya está escrita, o hay que reescribir la historia completamente. Y posiblemente haya que reescribir la historia completamente, porque no se trata solo de escribirla feminista. Exacto. La cuestión es que, como esa es una discusión historiográfica, pero claramente que las mujeres faltamos en la historia, más allá que hace 40 años que tenemos toda una corriente interna en historia que tiene que ver con la historia de mujeres, la historia con perspectiva de género, que es muy rica, pero como decís, a la educación del nivel primario o medio no llega. En relación a eso, hace 2 años con la gente del Ministerio de Educación, la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio de Educación hicieron una compilación de trabajos que tenían como destino esto, el nivel medio. Y yo ahí tengo un capítulo que habla precisamente de esto, la historia y las mujeres, la historia política de las mujeres. Ese está online, hay que buscarlo, se llama Itinerarios, recorridos por la historia de Córdoba. Hace un recorrido sobre toda la historia de Córdoba y hay un capítulo que escribí yo que habla sobre la militancia femenina. Y bueno, y algunas cosas que planteo es eso, ¿no? Esta cuestión de si hay que completar la historia que falta o escribir toda la historia de nuevo. Lo que sí es cierto que rastrear a las mujeres en la historia a nivel documental es complicadísimo, porque bueno, evidentemente hemos sido ocultadas, invisibilizadas, y el lugar que hemos tenido, sobre todo en estos aspectos que hacen a lo público y a lo político, con más razón. Pero bueno, en eso creo que también está el desafío no solo de los historiadores, esto de la cuestión de rastrear, recuperar las historias orales. Yo creo que incluso con las familias, esto que por más que se ha perdido la memoria, siempre hay algo, ¿no? Y hay que también incentivarlos a sacarlo, compartirlo. Pero es complicado, sí. Pero bueno, hay con lo que trabajar. Yo me di cuenta en mi investigación esto que había mucho con lo que trabajar. Entonces, uno de los primeros comentarios que me hicieron a mí, bueno, pero ¿cómo movimiento vecino? No hay puentes. Bueno, vamos a ver si no hay puentes. Sí hay puentes. Están desperdigadas, es una tarea difícil, pero están. Y bueno, parte de mi trabajo también tomó como referencia lo que escribió Patricia, que la tomé como la pionera en lo que es escritura de la historia del peronismo en Córdoba, ¿no? Del peronismo femenino. Pero bueno, queda mucho camino por recorrer. No solo los 40-50, digamos. Para atrás y para adelante. Y bueno, creo que en este momento hay como algunos núcleos de historiadores o de investigadores que vienen de otras ramas que están como tratando de rastrear la historia de las mujeres. A veces lo que ocurre con lo académico es como que queda enclaustrado en este ámbito, ¿no? Un trabajo de investigación es un trabajo bastante solitario. Y después las audiencias son muy limitadas, los colegas de la universidad, tus evaluadores. Por eso creo que también es importante foros como este, ¿no? Porque son como espacios donde todo esto que uno ha reconstruido encuentra otros lugares de llegada, ¿no? Que a veces la academia esto no lo permite para nada. Sí, claro, creo hola. Que hola. Sí, hola. Sí, hola. Sí, soy Patricia. Sí, coincido con lo que decías, que realmente no es fácil encontrarla en las fuentes.
y que necesario es abrir a otros espacios. Porque lo que decís que la academia es limitada es cierto, nos limitamos a presentar entre los trabajos en unos congresos en donde nos escuchamos entre nosotros y bueno, me parece fundamental que estos espacios se abran y que además el material pueda llegar a las escuelas. Es más, a ver, si nosotros vemos en las mismas, en la misma academia, en las escuelas de historia, tampoco la perspectiva de género recién ahora está teniendo una cabida mayor, pero tampoco, ¿no? Y lo interesante sería también poder rastrear, yo pensaba que por lo menos en las cabeceras departamentales y en los diarios locales, yo San Francisco, Río Cuarto, bueno, hechos Río Cuarto, pero digo, Cruz del Eje, ¿no? En diarios locales. Yo estuve trabajando para las comunistas en Cosquín, pensando que porque Cosquín era un centro muy fuerte de las mujeres del comunismo en Córdoba, ¿no? En general, sobre todo cuando en la década del 30 tienen que salir de Buenos Aires y se refugian en Córdoba. Y bueno, esos diarios locales son interesantes. Pistas chiquitas, pero por ejemplo, la fotografía, porque a veces no se las nombra, pero las vemos en la foto. Es un acto comunista y se nombra a los oradores varones y ellas están masivamente en las fotos, ¿no? El leer de otro modo las fuentes por ahí. Eso era nada más. Sí, es como dice Patricia, ¿no? Hacer historia de mujeres es como trabajar con pistas, con huellas pequeñas, con rastros. A veces hay un artículo perdido después de que revisaste 50 páginas de un diario. Es estimulante, pero es una tarea ardua, sinceramente. No quiero espantar a los futuras historiadoras, ¿no? Pero es un trabajo que exige esto, mucho tiempo. Como dice Patricia, sí, yo también lo he pensado y me gustaría irme a Villa María, que está a 180 kilómetros de acá, y ver los diarios locales. Pero bueno, eso implica toda una disponibilidad de recursos que a veces uno no tiene. Tal vez en esas universidades no hay gente interesada, porque si hubiera uno hace lazos. Como les digo, el trabajo por delante es muchísimo. Creo que rescato que es muy importante el hecho de tener referentas, mujeres que ya hayan empezado a investigar en esto y seguir como una línea de investigación. Me parece que esas redes que se van tejiendo son muy importantes a los fines de ir avanzando, ¿no? Ana Laura Torres tiene una pregunta, no sé si estás por ahí, Ana Laura, y la querés hacer, podés encender tu micrófono. Hola Marina, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Laura, yo soy integrante militante del colectivo trans de aquí de la ciudad de Córdoba. Y bueno, mi pregunta era puntualmente con respecto, dentro del feminismo hay un montón de sectores que están contra nuestras identidades, inclusive nosotros lo vivimos, no nos permiten la participación en la lucha. Nosotros decimos, tal vez de una manera combatiente, que sin trans no hay feminismo, porque consideramos que somos sumada a la gran historia que tenemos de mujeres luchadoras por este feminismo. Nosotras nos consideramos parte de esa lucha, de esa historia. Entonces me gustaría saber cuál es su posición al respecto de esas mujeres que hoy no nos permiten participar, que no nos conocen como parte de la lucha del feminismo en general, ¿no? Bueno, esto, bueno, te voy a dar una opinión personal, claramente, ya no tiene que ver tanto con lo académico, o sí. Yo creo que la cuestión del colectivo trans, de algún modo, tiene que ver con el que tuvo las mujeres, ¿no? Son colectivos, y las mujeres tal vez es mucho más patente porque era la mitad del padrón electoral en ese momento, tiene que ver con estas identidades invisibilizadas. Invisibilizadas significa políticamente invisibilizadas también. En relación al peronismo o a los otros movimientos ideológicos o partidarios, creo que claramente se deben discusiones al interior. Posiblemente en el peronismo ha sido el más abierto a este debate, me parece. En ese sentido creo que ha sido el menos conservador.
Pero bueno, creo que también hay que situar estos debates, estas polémicas internas o no internas, estos debates sociales en definitiva. Ya creo que no se circunscribe a lo partidario, sino son debates sociales. Creo que hay que situarlos epocalmente. La discusión que puede haberse dado en los 40 y 50 de ningún modo puede ser leída o transcripta transparentemente hacia la actualidad porque caeríamos en los anacronismos. Claro. Pero bueno, yo creo que lo que es por lo menos las disidencias sexuales, vamos a llamarlas así en general, creo que desde los 70 hay como un lugar dentro del peronismo para su discusión. Y en el caso del feminismo también, pensándolo como un movimiento muy heterogéneo, creo que también hay una cuestión de interpelación desde los colectivos trans que es muy rupturista también, ¿no? Sabemos también, ya no pensemos en el peronismo, sino en el feminismo en general, que tampoco es un movimiento homogéneo, que hay muchas disputas internas, muchos posicionamientos enfrentados, y bueno, y uno de los elementos de discusión precisamente es esto, los colectivos trans o las disidencias sexuales, y cómo se resignifican o articulan dentro de una identidad femenina, y poder pensar, bueno, si existe tal cosa como una identidad femenina como esencia, o es una construcción, y si es una construcción, de qué manera se incorporan otras claves de identificación. Reitero, esto tiene que ver con una discusión que es política y social, y creo que tiene que ver con la agenda política y social actual, totalmente. Tal vez cuando son los encuentros de mujeres también hay un momento de eclosión de estas discusiones, ¿no? Si es un encuentro de mujeres, o es un encuentro nacional, o es un encuentro plurinacional, o es un encuentro de mujeres y demás. O sea, son discusiones que creo que hacen también en la salud de la democracia, me parece. De ningún modo callar estas discusiones van a mejorar el diálogo político. Pero bueno, creo que nos interpelan. Es difícil a veces decir, no, mi posición tajantemente es esta, creo. Pero bueno, el diálogo permite pensar. Gracias. De nada. ¿Tenés el No te audio el apagado? micrófono. Ahí está. No tenés el micrófono. No se te escucha. Ahí está. Ahí está, muchas gracias por los aportes. Creo que, bueno, podríamos debatir por mucho rato más y siempre va a ser enriquecedor. Gracias, Marina, por tu tiempo. No sé si querés comentar algo más, si tenés algo más para contarnos, o podemos dar por finalizada la charla. Muy interesante el aporte y creo que estaría bueno que dejemos a mano. En el Drive va a estar todo el material para que compañeras que quieran acercarse a lo que has escrito puedan hacerlo desde los enlaces virtuales, que bueno, eso hoy nos facilita bastante el acceso a la información y al material, así que todo eso va a estar cargado en el Drive. Pueden compartir sus mails para que luego se lo hagamos llegar también. Ahí en el chat acabo de poner el enlace del canal de YouTube del Comando Evita Córdoba. Si quieren suscribirse, vamos a ir subiendo ahí las charlas que se graban a medida que vaya transcurriendo cada uno de los encuentros. Vamos a subirlos por ahí. Y les dejo hecha la invitación para el jueves que viene, jueves 19 a las 18 horas. Vamos a estar charlando de peronismos y feminismos en disputa, pistas para pensar el feminismo popular en la Córdoba del siglo XXI. Así que les dejo la invitación hecha. Muchas gracias a todas y todes por participar de este encuentro, por tomarse el tiempo de formarnos políticamente. Estas instancias de militancia también son importantes. Si bien hoy no podemos ocupar las calles, creo que de esta manera estamos adquiriendo herramientas que nos van a ayudar el día de mañana a disputar distintos espacios dentro del peronismo. Así que muchísimas gracias de nuevo, Marina, por estar hoy con nosotras. Inmensamente. No, gracias a ustedes por tomarse el tiempo de escucharme. Era una tarea darse el tiempo. No, gracias por la invitación, reitero, y bueno, un gratísimo momento. No dejaré